Bienvenidos a la séptima edición del Congreso Internacional de Transparencia, concretamente a la mesa GT21 de Sociología, la primera vez que hay una mesa en este congreso con enfoque sociológico de buen gobierno, corrupción y opinión pública, análisis desde la sociología. Bueno, pues es un placer para mí presentar a una serie de personas que me acompañan en la mesa y otros desde la distancia, a los que le damos un abrazo muy fuerte, una cariñosa acogida. Como el tiempo apremia, por lo cual yo pido disculpas por la interrupción, por la demora, es inevitable en un congreso de esta magnitud. Voy a presentar a doctor don José Fernández Lozano, que es el decano del Colegio de Ciencias de Politología y Sociología de la Comunidad Valenciana, que la región en la que tiene lugar este congreso. El doctor Fernández Lozano es doctor en Ciencias Políticas y Sociología con premio extraordinario de doctorado. Además fue becado por el Congreso de los Diputados de España y también tuvo el reconocimiento en la licenciatura con un premio de fin de carrera. Además, él es profesor en activo de Ciencia Política en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Alicante y es además miembro de su Consejo Rector y de la Junta de Dirección. Asimismo, ha sido de 2015 a 2019 director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, y aquí quiero introducir, dar unos segundos, una pequeña cuña, en el que yo le acompañé como subdirectora de investigación en esa aventura, junto con la profesora doctora Diana Jareño Ruiz, a la que verán ustedes a continuación también. Y bueno, pues fue toda una aventura, por lo tanto, tengo una proximidad, una cercanía, un conocimiento, que es un bagaje de experiencia que siempre le estaré muy agradecida. Ha recibido diferentes menciones, premios, ha sido, de alguna forma también, aparte de su formación en ciencias sociales, es un humanista en el fondo, yo lo tengo siempre considerado como un humanista, y periodista, de alguna forma también, ha dedicado muchos años de su carrera profesional al periodismo. Y para desarrollar aquí de forma prolija sus publicaciones, pues es que sería realmente inviable. Por tanto, en cualquier base de datos, por ejemplo en Dialnet, pueden consultar todas sus publicaciones, ¿no? Una producción de toda una vida. Como suele ser en él, siempre le gusta ser un poco meticuloso y puntilloso, y por eso su ponencia, que es la ponencia principal, se titula ¿Es la transparencia una bella falacia? Ahora les dejo con el doctor Fernández Lozano. Adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la compañera Mariana Bellán por su amigable presentación. Saludos a todos y a todas los que están presentes presencialmente y por vía online. Y la verdad es que me gustaría, voy a ponerme el cronómetro, que sé que la coordinadora me va a controlar el tiempo. Me gustaría plantear una reflexión teórica que sea complemento a las ponencias de corte empírico programadas en este grupo. Porque es bueno revisar, como se está viendo en este congreso, el edificio completo de la transparencia para conocer la dimensión de cada parte. Y la parte en las aportaciones siguientes va a ser la que habita la sociología. Deseo para empezar proponer una imagen. Quienes acostumbran a ir al teatro saben que en la actualidad se encuentran a menudo, al llegar, el escenario abierto. Es frecuente prescindir de un elemento muy usado en otros tiempos. Me refiero al telón. El telón que en los siglos XVIII, XIX y en buena parte del XX era imprescindible. Su dibujo es lo que veían los espectadores antes de que se alzara y comenzara la función. El telón bajaba en los intermedios y volvía a alzarse para la siguiente trama. Tenía su cometido.
En sus primeros precedentes no eran más que una cortina que se utilizaba para correrla entre acto y acto, mientras actores y actrices se cambiaban, o había que alterar el decorado. Esa cortina no existía en el teatro griego, ni prácticamente en el isabelino británico, ni se frecuentó en el del siglo de oro español. En cambio, los posteriores recintos a la italiana, que son con los que estamos familiarizados, usaron el telón. Con ello se conseguía que los asistentes no vieran lo que no se quería que viesen, ni mucho menos la actividad de la tramoya. Hoy, cuando el espacio escénico se muestra abierto desde los momentos previos a la representación, el único telón que vemos a veces es el de fondo, salvo que haya por delante un decorado que oculte también la parte trasera. La pregunta que deberíamos formularnos ahora es esta. ¿No es la política un teatro con sus actores, sus guiones y sus juegos de trastienda para conseguir que el espectáculo visible sea el deseado por las personas responsables de la función? Y si esto es así, ¿no será que el grado de transparencia política se parece mucho a los distintos niveles de visibilidad escénica a la que se nos deja acceder en un teatro? Hace casi 100 años llegaron las vanguardias que rompieron culturalmente con un orden aposentado, decepcionante por la Gran Guerra Europea y por el desánimo moral que suscitó descubrirse en un mundo deshumanizado. Las vanguardias atacaron lo establecido, atacaron un sistema de valores que cuestionaron, se esforzaron en desvelar la falacia de un edificio político y social en crisis y transmitieron su propuesta de transparencia, rompiendo los límites impuestos por lo que consideraban un falseado sentido común. Hubo entonces una obra revulsiva a la que quiero aludir especialmente. 6 personajes en busca de un autor, del italiano Luigi Pirandello. La primera acotación del texto es determinante y la leo porque es muy breve. Decía, al entrar en la sala, los espectadores encuentran el telón levantado y el escenario tal como está durante el día, sin bastidores ni decorados, vacío y casi a oscuras, para que ya desde el principio reciban la impresión de un espectáculo no preparado. Hasta ahí la cita. La obra integraba además como personajes a figuras nunca vistas en una representación. El director, al regidor, al apuntador, al tramoyista, a decoradores. Nada se ocultaba. Incluso se abolía otra restricción. Al prever que los 6 personajes del título entraran por el pasillo del patio de butacas y ascendieran al escenario por 2 escalerillas, se rompía la separación entre el espacio del espectador y el del escenario. Se rompía lo que en teatro se conoce como la cuarta pared. Si trasladamos la arquitectura de esta obra como metáfora de transparencia política, tendríamos un ejemplo perfecto y acabado. Pero digámoslo con claridad, a pesar de los avances tan serios y amplios, no se ha llegado en política todavía a ese extremo de transparencia pirandeliana. Y de hecho todos convenimos en que la transparencia sigue en construcción. La escenificación del poder político tiende todavía a colocar decorados y telones de fondo. La relación teatropolítica guarda analogía incluso con las democracias liberales, donde la política es una escenificación representada ante espectadores, ciudadanos en la democracia, que demandan la interconexión y flujo sin la cuarta pared. Podríamos decir que la transparencia también fue, a su modo, vanguardista y que compareció tarde en la historia como reacción a las imperfecciones políticas. No es un valor de origen, sino una propuesta para mejora
de su calidad, exigiendo, como sabemos, ética en la gobernanza, deseando un poder con control ciudadano, evaluando los efectos sociales y económicos de las decisiones y políticas públicas. Si nos centramos en nuestro país, constatamos que la palabra transparencia no aparece en la Constitución española de 1978. No faltan quienes reivindican introducirla, aunque pueda deducirse su ejercicio con el reconocimiento del derecho ciudadano a acceder a información pública. Ahora bien, en un valor en el que trabajan distintas disciplinas, no todas aportan lo mismo. Son las necesidades de la transparencia como proyecto que exige transversalidad las que les han convocado para su desarrollo. Y al concurrir varias disciplinas, merecen ser puestas en su sitio, aunque finalmente la ciencia política, la ética, el derecho, la administración pública, la economía, la sociología, la tecnología, la educación cívica o la comunicación se combinen en una coctelera para mezclarse como ingredientes. En su jerarquía, la transparencia es, por encima de todo, un concepto político, referido, insistimos, a la democracia liberal, único sistema que muestra vocación de ella, predispuesto a garantizarla en su Estado de Derecho. El razonamiento común aceptado es que contribuye al fin político de la democracia y que su retórica emparentada con el buen gobierno, expresión, por cierto, con enjundia filosófica, aunque se le revista de indicadores y empirismo, está orientada a la medición y mejora del sistema. Y es la ciencia política quien estudia el funcionamiento de los sistemas desde sus distintos enfoques. La denominación democracia liberal ayuda, por un lado, a situar las materias en sus misiones principales. Puestas en suelto, las dos palabras no significan lo mismo, aunque su convivencia larga los confunda. Ortega y Gasset lo explicó muy bien en 1927 al precisar que la palabra democracia responde a la pregunta ¿quién debe ejercer el orden público? Mientras que la palabra liberalismo responde a la pregunta ¿cuáles deben ser los límites de este? Resumiendo, ambos términos responden a las preguntas de quién gobierna y cómo se gobierna. La democracia, decía el filósofo, propone que mandemos todos, es decir, que todos intervengamos soberanamente en los hechos sociales. Hasta aquí la cita. Pero no tenemos que olvidar que al sistema se le añadió una tercera palabra desde el momento en que el Estado demócrata liberal se convirtió también en social. Las dos preguntas de Ortega quedan insuficientes porque se necesita una tercera. La palabra social respondería a este otro interrogante. ¿Para quién se gobierna? Es dentro de la respuesta a cómo se gobierna, en esta, donde cobran relevancia, junto a la generalidad de la ciencia política, otras dos disciplinas. Fundamental es la ética para evitar de origen la corrupción. Lo que ocurre es que la ética es una disciplina filosófica y nos puede meter en especulaciones intelectuales, como la de tratar de esclarecer si es el huevo o la gallina de la transparencia. Es decir, si la inspira o si tiene que ser su consecuencia. Si es la consecuencia, entonces debemos concluir que la ética no se impone por sí misma y necesita ser forzada por ley. Y ahí es donde nos encontramos la otra gran disciplina que condiciona el cómo se gobierna. El derecho, primordial para investir de normativa y coacción los objetivos políticos. Si la ética, en el caso de que sea el huevo, es un soplo inspirador para la transparencia, el derecho es el instrumento, es la herramienta. ¿Y qué queda para la última pregunta? ¿Para quién se gobierna?
Ese es sin duda el espacio de la medición de resultados. Admitido que en democracia se debe gobernar para la ciudadanía, resulta imprescindible conocer el efecto, como sabemos, de las políticas públicas, saber en qué medida cumplen o incumplen sus objetivos, confirmar su repercusión en sociedad. Por ello, la transparencia requiere de la economía y la sociología como disciplinas de análisis y exposición de resultados, en el sentido científico más weberiano, fuera de juicios de valor. Analizando el impacto social de las decisiones de gobierno, así como el estado de la opinión y percepción pública, la sociología es de gran utilidad para la transparencia, evaluando además el ambiente y sondeando en dirección contraria, es decir, detectando también demandas de nuevas políticas que laten en la ciudadanía, dentro de la retroalimentación a la que está sometido todo sistema. He dejado para el final una vuelta al teatro porque deseo hablar de la corrupción, la práctica más esquiva a la transparencia hasta el punto de no ser posible cuantificarla. De hecho, lo que se acostumbra a medir no es la corrupción real, sino la percepción que se tiene de la misma por los ciudadanos de un país. La corrupción política como delito que es, escapa a los focos, rehuye de la ética y del derecho. Lamentablemente no podemos medir el nivel exacto en un país porque no se conoce la totalidad de sus casos. Ni siquiera es posible fijar cuánto representan los descubiertos en esa totalidad. Por eso sirve de nuevo el símil teatral. La corrupción se practica entre bambalinas, tras decorados o telones de fondo. Está fuera de escena. La publicación de la convocatoria y proceso de un concurso público, por ejemplo, puede respetar la letra jurídica de la transparencia, pero se vulnera la ética y el derecho si se consuma por detrás una filtración, un soborno o una información privilegiada para favorecer a alguien. En un supuesto así, la transparencia es una bella falacia utilizada interesadamente, pero escamoteada en los espacios opacos. Y en ese punto oscuro es donde reside la dificultad para combatirla, salvo que un país acredite unos niveles éticos muy elevados, algo que se logra o puede lograrse con la pedagogía y con una comunicación que informe y no desinforme para contribuir a la educación cívica. A diferencia de otros delitos, de la corrupción solo tenemos un conocimiento parcial, el de los casos denunciados o descubiertos por la investigación judicial y policial. Un crimen o un robo se denuncia normalmente, aunque no se descubra el culpable. En el crimen hay un cadáver o una persona desaparecida. El robo, generalmente advertido por su víctima, provoca denuncia casi siempre. En ambos casos es posible abordar una medición muy próxima a la realidad. Lo contrario que en la corrupción. El mejor delincuente, técnicamente hablando, no es el que más delinque, sino el que no es descubierto. Por eso importan las medidas que facilitan denuncias amparadas en el anonimato. En definitiva, y para acabar, ya es muy abundante la información que produce y ofrece un Estado comprometido con la transparencia, pero todavía hoy estamos en el símil de un teatro de apertura escénica, sin telón delantero, al que, sin embargo, le quedan espacios ocultos en el escenario. La consecuencia no es otra que la de no haber consumado todavía en política, es complejo, un modelo de transparencia pirandeliana. Se podría concluir esta ponencia con lo que dijo el economista indio Amartya Sen cuando lamentó en una conferencia el distanciamiento entre la economía y la ética, convencido de que la primera podía hacerse más productiva si prestaba mayor atención a la segunda.
justificaba así su posición. Decía, no intento desechar lo que se ha logrado o se está logrando en este momento, sino claramente pedir más. Sin duda, esta es una frase que, aplicada a la transparencia, ha transitado prestada por toda esta ponencia. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu clara exposición. Siempre habla muy claro. Muy bien. Bien, ahora proseguimos el orden. ¿De acuerdo? Pablo, Diana, Wilfried. Vale, pues estupendo.